Hola, buenas noches. Mi nombre es Patricia Juzga Leguizamón. Estoy muy complacida de poder compartir con ustedes mi experiencia. Quiero hablarles un poquito de la innovación en el diseño curricular a partir del proyecto que se está generando para esta asignatura. Específicamente, quiero contarles acerca de lo que va a ser el currículo con propósito, es decir, un acercamiento a la innovación para la transformación educativa. Y quiero traer aquí una frase muy especial. El currículo no solo enseña lo que sabemos, sino que también cómo somos y cómo convivimos. Esta es una frase anónima, pero pues me parece muy interesante para poderla trabajar. Hablemos un poquito de lo que va a ser el propósito del presente artículo. Digamos que de alguna manera quiero abordar 4 elementos o retos educativos contemporáneos. Para eso voy a hablar de lo que corresponde a las dificultades de aprendizaje, la desmotivación escolar, la baja autoestima, los conflictos interpersonales y la violencia escolar. En este aspecto he podido construir un elemento que me va a servir de guía y es este mapa conceptual. ¿Mm? Que de alguna manera pues cuenta cómo el currículo es más que contenidos. Hablemos aquí que es una herramienta que configura elementos desde la política, lo social y obviamente desde la pedagogía. Aquí hay elementos que logran integrar los saberes, las competencias, los valores, las metodologías, los recursos y la evaluación. Entonces, el currículo es como ese reflejo de la sociedad y sus tensiones, ¿cierto? En algún momento desde la UNESCO pudo pues advertirse que debe ser una herramienta para la equidad, para la ciudadanía y obviamente para la justicia. Por eso quiero de alguna manera recordar que el currículo debe ser dinámico, debe ser inclusivo y obviamente reflexivo. Sentados aquí, he propuesto el trabajo por principios que corresponden a la innovación curricular, hablando de 4 principalmente. Entonces, uno es esa flexibilidad, es decir, esa apertura a ritmos, a intereses y a contextos. También hablar de lo que es la inclusión, es decir, ese respeto a la diversidad de aprendizajes y a las condiciones que con ello se trae. Hablar desde la pertinencia, es decir, esa respuesta a problemas que son reales y propios de los entornos. ¿Mm? También hablar de esa participación del estudiante como ese recurso esencial, como esa voz activa que tiene un proceso formativo. ¿Mm? Y pues obviamente esa respuesta a contextos que nos va a permitir la articulación de lo cognitivo, lo emocional y lo social. Lo coloco como en círculo porque quiero establecer aquí ese modelo en donde los principios giran en torno del estudiante. Hablaremos, como lo mencioné anteriormente, de estos procesos de dificultades de aprendizaje como un eje propio del diseño. Es decir, las dificultades no son fallas individuales, sino que pueden ser tomados como esos efectos de sistemas rígidos. Aquí podemos contar con esa necesidad de aplicar el diseño universal para el aprendizaje o las DUAs, ¿cierto? En donde su principio es de alguna manera concebido como esas múltiples formas de representación, de expresión y de compromiso. Y obviamente aquí vamos a tener pues la inclusión de metodologías activas, como ese recurso que nos permite centrar al estudiante dentro del proceso académico y darle voz a su experiencia en un contexto determinado. Finalmente, contemplar la posibilidad de que esa evaluación sea formativa, ¿cierto? Justa y continua. No esa evaluación que solamente pretende, entre comillas, recoger la información de un estudiante. Yo te doy esto y me debes responder exactamente igual. No, ellos no son una caja negra, sino pues que tenemos aquí una dificultad asociada a cómo nosotros también podemos evaluar. Por eso, si ustedes se notan en la diapositiva, encontramos aquí un problema que está en rojo, que es ese currículo que nosotros llamamos estandarizado, pues de alguna manera siempre va a generar una exclusión. ¿Mm? Y al finalizar el mismo y todo este proceso circular, pues queremos es generar de alguna manera currículos para todos, ¿cierto? Para no tener que adaptar después.
Dentro de este segundo elemento, pues hablo de esa desmotivación centrada como en ese elemento para repensarnos el currículo. Siempre estamos en función de pensar en los números y en las letras, ¿cierto? Pero pues se nos olvida que también hay algunos factores que influyen en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hablamos de esa desmotivación, es decir, como esa desconexión con la escuela, de pronto con esa baja posibilidad de participación y que esto nos está aumentando la posible deserción. Hay algunos elementos que están concebidos dentro de esas causas y es que nuestros contenidos tienden a ser descontextualizados, ¿cierto? Y seguimos pensándonos en esas enseñanzas tradicionales. Por eso es que buscamos el trabajo con esas metodologías activas, ¿cierto? Llámese por proyectos, por retos, por juegos, algo que anime a los estudiantes a realmente participar, que recoja del contexto sus necesidades principales y que nos convoque también a una evaluación que sea más motivadora, no de saberes, sino de aplicaciones propias a contextos reales. Obviamente que aquí, para que una desmotivación se presente, es porque se nos está olvidando retomar un principio del aprendizaje y es aprender con emociones, ¿cierto? Si no te genera una emoción, no te va a generar posiblemente un aprendizaje. La motivación crece cuando de alguna manera se aprende y lo que se aprende tiene algún sentido para el estudiante. También podemos encontrar aquí esa baja autoestima. Es un desafío definitivamente invisible en las aulas, ¿cierto? Este proceso lo estoy pensando más desde el área de orientación escolar en Colombia, en donde el currículo también debe fortalecer esa identidad. Entonces, la autoestima, efectivamente, sí o sí, tiene una influencia directa en el aprendizaje, ¿cierto? También en la participación que tienen nuestros chicos en las aulas y obviamente genera esto estados de bienestar o de malestar. Y aquí se conlleva que se puedan presentar esos problemas relacionados con la autoestima, con estudiantes que de pronto sean muy pasivos, quizás con el miedo al error y que a veces genera algo de retraimiento. Es importante que tengamos en cuenta recomendaciones tales como espacios para logros personales, como esa evaluación con retroalimentación positiva, con esas estrategias, con talleres de habilidades blandas, con tutorías, con reconocimiento y participación de todos los estudiantes. Podemos decir que el currículo de alguna manera pues debe permitir que ese estudiante vea lo capaz y lo valioso que llega a ser él en su proceso de aprendizaje. Hablamos de un último elemento y es esa educación para la convivencia. Es decir, desconocer que de pronto puedan presentarse problemas de convivencia sería tapar el sol con un dedo. En algunas instituciones más, en otras menos, pero puede llegar a presentarse. Entonces, nuevamente los conflictos aquí pueden darse como esas oportunidades que el maestro puede tener para convocar nuevos elementos de aprendizaje, ¿cierto? Puede que la violencia escolar surja en esos momentos de vacíos afectivos o sociales, ¿cierto? Entonces podemos hablar de un currículo que pueda ser capaz de educar para la paz, para la resolución de conflictos, para la empatía. En Colombia estamos incrementando en este momento esas aulas a través del reconocimiento de trabajo con emociones, de educar para la convivencia. Y obviamente para la empatía de la ciudadanía. Entonces, aquí hay varios elementos que se podrían articular. Podríamos hablar de la cultura de paz, del currículo emocionalmente consciente, de modelos de convivencia escolar, de evaluación actitudinal, ¿cierto? Y de formación continua para nuestros maestros. Finalmente quiero hacer como esa trazabilidad de pasar de la teoría a la práctica, ¿cierto? En donde ese diseño curricular sea algo transformador, que podamos hablar de ese currículo vivo, flexible, ¿cierto? Y con sentido, ¿cierto? Entonces, innovar es, por ejemplo, resignificar los fines de nuestra educación, el rol que tiene nuestro docente, el sentido de aprendizaje, que de alguna manera pues requiere políticas de apoyo, trabajo colaborativo, liderazgo pedagógico, innovación que vaya más allá de la tecnología y que apunte, por ejemplo, a la ética y a la transformación.
Pueden ser muchas las conclusiones que puedan presentarse aquí, pero pues quiero traer una que me parece importante y es que el currículo debe ser sí o sí transformador y no transmisor, ¿cierto? Las problemáticas de pronto analizadas no resuelven esas acciones aisladas, sino que pues va a irse con un rediseño profundo y articulando las áreas del saber, ¿cierto? Desde la orientación escolar, de alguna manera podemos generar esa clave o ese puente entre el conocimiento curricular y esas necesidades reales de nuestros estudiantes. Nuevamente aquí la invitación es innovar, no es crear nuevos currículos, sino darle propósito y sentido desde lo humano, desde lo ético y desde lo responsable. Quiero darles a todos las gracias por haberme prestado atención a esta pequeña socialización.